hora en C5N informa Paulo Cablan. Vamos a contar lo que se está haciendo en Formosa con la tragedia, horrorosa tragedia que golpeó a la familia de Luis Naydenov, el senador Naydenov. Aclaramos que la investigación está en curso, hay peritajes que se están haciendo, la justicia solo tiene anticipos. De acuerdo a fuentes federales que estuve consultando, el forense informó lesiones, hay elementos, para no entrar en detalles, que indicarían una intoxicación con monóxido de carbono. Monóxido de carbono es mala combustión. Mala combustión. El monóxido se genera por la mala combustión de una fuente, que puede ser la cocina, que puede ser calefón, cualquier cosa que esté quemando mal genera mayor cantidad, siempre genera un poco, pero mayor cantidad de monóxido de carbono. Si el ambiente es cerrado, el monóxido se come el oxígeno y le provoca la muerte a las personas que están en el lugar. Las lesiones o los elementos que analizaron en primera instancia los forenses hablan de intoxicación con monóxido de carbono. Es un veneno terrible, no tiene olor, no se percibe para nada, por eso es tan peligroso. Pero hay un dato que surgió desde la mañana y que se está informando también en forma correcta, que cuando ingresó una empleada doméstica, que es la que llama al senador, que es la que pide la presencia de la ambulancia, los bomberos, que encuentra los cuerpos, percibe, y de hecho los bomberos percibieron, mucho olor a gas. ¿Qué gas? Gas licuado de petróleo, es otra cosa. Es el de la cocina. En esa zona, en Formosa, no hay red de gas, entonces lo que tienen son, en esa casa puntualmente había tubos, o hay tubos de gas, tubos de 45 kilos, 2 tubos de 45 kilos de gas licuado de petróleo, que en realidad es una mezcla entre butano y propano, realmente lo hace YPF y otras petroleras que lo producen, y se envasa en forma líquida, licuado, gas licuado de petróleo. Ese gas, cuando obviamente ese líquido entra en contacto con el gas, se hace gas, ¿se entiende? Tiene mucho olor. Es más, el gas de garrafa tiene un olor más fuerte que el gas de red, que usted puede percibir en su casa. Pero eso no los habría matado. Mató a la mujer, mató al nene de 16 años, la mujer estaba en la cocina, el nene en un pasillo, y a 2 mascotas que estaban en la casa también fueron encontradas muertas. Fue el monóxido de carbono. El tema es por qué gas, si la muerte habría ocurrido por inhalación de monóxido de carbono. No es lo mismo. Hay explicaciones que obviamente se van a tener que analizar para ver si es correcto o no. Debió haber fallado todo el sistema y no debió haber sido una sola falla. Es lo que dicen los especialistas. ¿Por qué? Cuando se apaga el calefón, se apaga la cocina, cuando se apaga porque entra viento, seguramente alguna vez le pasó en su casa. O sea, cuando se deja de ver el fuego. El gas se corta porque tiene una válvula de seguridad, tiene un sistema de seguridad. Me contaron que una de las garrafas, uno de los tubos de 45 kilos, estaba prácticamente congelado, la cantidad de gas que ingresó, que liberó. Esto es raro. A ver, no hay ninguna sospecha de intencionalidad, estamos hablando de una sucesión de hechos accidentales que provocaron una tragedia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice un especialista con el que estuve hablando? El monóxido se va comiendo el oxígeno. Es probable que en un momento el monóxido se comió todo el oxígeno, además de matar a la familia, lo que hace es apagar el fuego. Si no hay oxígeno, no hay fuego. Lo que pasa es que ahí debió haber habido una segunda falla, que es la válvula de seguridad, porque siguió saliendo gas.
En eso están trabajando los peritos. Hay un equipo de la provincia de Formosa que trabaja muy bien y que sabe muchísimo que está trabajando, de la policía formoseña, pero también hay especialistas federales que fueron al lugar que están trabajando. No fue aparentemente una sola falla. Esto es el anticipo de lo que están analizando a esta hora en el expediente. Con especialistas y para entender un poco más de la situación que muy bien le explicaba Paulo Cablan, vamos a tomar contacto con uno de nuestros móviles. Está Paula Avellaneda. Paula, muy buenas tardes. Luciana, buenas tardes. Y yo estoy en el Departamento Central de la Policía Federal. Aquí hay armado un gabinete de monóxido para que veamos cuáles son los principales errores que pueden suceder y lamentablemente terminan con víctimas fatales. Esto lo escuchamos cada invierno. Recientemente murió una periodista en La Pampa. Hoy nos enterábamos de la triste noticia acerca de la familia de Luis Neidenau. Fíjense, acá tenemos todo armado, hay cocina, garrafa, tenemos termotanque y vamos a pasar a hablar con Leonardo Krugley. Él es principal de la División Investigación Pericial de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes. Primero me gustaría saber cuál es la diferencia, porque hablamos de escape de gas por un lado, esto se percibe porque podemos sentir el olor, pero cuando la causa de muerte es por monóxido de carbono, esto es algo silencioso. Claro. Bueno, tenemos que hacer la gran diferencia entre lo que es el gas combustible y el monóxido de carbono. El gas combustible, ¿qué puede ser? El gas de red, que es el gas metano, que conocemos acá en la ciudad de Buenos Aires, o puede ser también el gas butano-propano o propano-butano, depende de las concentraciones de uno y otro gas, que también funcionan como el gas natural de red. La diferencia está en que uno viene por red y otro es un gas que está envasado. Ahora, el monóxido de carbono es el producto de la combustión de esos gases, tanto del gas natural como del gas butano-propano o cualquier otro combustible que puede ser líquido, puede ser gas sólido. O sea, el monóxido de carbono es producto de la combustión. No tiene, si bien está vinculado con los gases estos que estamos hablando, pero es de la quema de ese gas. ¿Y cómo se produce ese monóxido de carbono? Ese monóxido de carbono se produce por una quema incompleta de ese gas. O sea, cuando tenemos una combustión necesitamos el oxígeno para generar esa combustión. Si ese oxígeno es escaso en función de la cantidad de combustible, vamos a tener una combustión incompleta y vamos a tener generaciones de monóxido de carbono. Ahora, esa combustión, en la medida que va combustionando el gas dentro de un ambiente, también va consumiendo oxígeno, y si no tenemos renovación de ese oxígeno que se va consumiendo, se genera un círculo vicioso. La combustión tiene una disponibilidad menor de oxígeno y entonces se generan más monóxido de carbono en mayores proporciones. ¿Podemos ver un ejemplo? Acá hay un calefón, por ejemplo. Me gustaría ver de qué manera funciona y actúa el monóxido de carbono. Bueno, este es un calefón que tiene el conducto obturado y lo vamos a poner en funcionamiento en este momento. Es un artefacto de antigua data que ya tiene una llama amarilla, que ya tiene una producción de monóxido de carbono. Y lo que nosotros vamos a hacer en este momento es colorear los gases de combustión, entre los que se halla el monóxido de carbono. Si bien sabemos que el monóxido de carbono no puede detectarse por ninguno de los sentidos, no porque no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor, nosotros le incorporamos una sustancia para colorearlo y para que nos indique cuál es el camino de ese gas de combustión, entre los que se halla el monóxido de carbono, que es el que intoxica a la persona, y por dónde se canaliza. En este caso tenemos el conducto obturado y sale a través de las rejillas del calefón.
Muchísimas gracias, Leonardo Krugley. Ahí lo veíamos clarísimo. Esta es la manera que actúa el monóxido de carbono, que lamentablemente no lo podemos percibir a través de los sentidos, pero sí hay algunos consejos y uno de ellos es siempre estar atentos a que haya una ventilación, porque muchas veces en invierno la gente tiende a tapar todas las ventilaciones y esto es lo que después hace que cuando el oxígeno se consuma, lamentablemente esto termine con víctimas fatales. Muchas gracias, Paula Avellaneda, con la información y con las prevenciones. Cambia, todo cambia. Cambia, Zampa, cambia. Patea el tablero, definitivamente. Nos cuenta nuestro compañero Pablo Pujol.